Pero tú estás conectada, ¿eh? Salte, voy a entrar. Configurar antes de entrar. Ahí configurarla. La cámara. Ya se ve, ¿no? Jefao Radio presenta A la Redonda, temas desde todos los ángulos. A la Redonda, con el equipo de la revista Jefao. Muy buenas noches a todas las personas que nos ven en Facebook, en YouTube. Gracias por escucharnos, estar con nosotros. Este es nuestro programa número 23 de su programa A la Redonda. Hoy es 17 de noviembre del año 2021. Y como ya es costumbre, daríamos la bienvenida a nuestro amigo el ingeniero Genaro Saucedo, pero por un problema que esperemos no sea muy grave, un pequeño problema familiar. El día de hoy quizás nos acompañe más tarde, pero de todos modos vamos a comenzar para hablarles de algo muy interesante. El día de hoy vamos a abordar temas sobre el aspecto industrial de los aztecas. El aspecto industrial azteca. El aspecto industrial azteca es muy importante porque sucede que a veces tenemos la idea de que los aztecas, como ya hemos reiterado muchísimas veces, únicamente se han dedicado a, ¿cómo se llama? Agricultura, caza y pesca, ¿no? Y que pues, por sus utensilios rudimentarios pues, prácticamente vivían en la edad de piedra. Y que pues supuestamente gracias a la nueva oleada de 1521, pues ya es que gracias a esa situación tenemos una civilización avanzada. Sin embargo, lo interesante en esta ocasión y programas venideros es que vamos a enseñarles lo que muchos escritores han encontrado y han publicado en su tiempo sobre la tecnología y la industria de los aztecas. Así se llama el día de hoy, la industria y tecnología azteca en base de la producción actual. Este es un acerto muy, muy osado, pero tiene sus razones de ser. Vamos a tratar de compartir pantalla para tratar de mostrarles a qué nos vamos a referir con que la tecnología y la industria azteca es base de la tecnología e industria actual. Sucede que desde el año 1996 nuestra editorial Jefao
principió o dio inicio, mejor dicho, a una publicación, la cual en su artículo central trata temas y comenzó con el aspecto industrial, ingenieril, datos interesantes que comenzaron a esbozarnos lo que sería a la postre hoy nuestra revista de libros de la editorial Jefao. Bueno, aquí, de acuerdo con los primeros escritos, se comenta que la ciencia y tecnología azteca es actualmente todo un misterio, efectivamente, pues a la caída del Magno Imperio Mexicano hace 500 años se perdió este conocimiento. Sin embargo, aún quedan vestigios o datos históricos que demuestran el grandioso adelanto científico de nuestros antepasados. Estos adelantos científicos no solamente se dieron en el campo de la astronomía, sino también en las matemáticas e instrumentos de precisión, para realizar estas obras que aún existen plasmadas en piedra, ya que este material es mayormente duradero que cualquier otro de madera o metal. Esto es cierto. Y este concepto de la piedra es muy, muy importante. Habitualmente se nos ha enseñado o constantemente se nos ha insuflado la idea mediante muchas técnicas, o evidentemente en la escuela, que cuando una civilización utiliza la piedra es que está en la edad de piedras, que está súper atrasada, y que pues no tiene tecnología. Sin embargo, de acuerdo con las investigaciones realizadas por nosotros y muchos otros autores, y de acuerdo con la cosmogonía de las civilizaciones antiguas, principalmente la védica, que es la que de las pocas civilizaciones o de los pocos corrientes filosóficas religiosas que todavía conserva gran parte de sus libros sagrados, libros científicos, tecnológicos. En estos libros se comenta que la ciencia de la piedra es la ciencia más avanzada que puede llegar cualquier civilización humana. Porque no es fácil el dominio de esta ciencia. Más adelante vamos a hablar más concretamente a qué se refiere eso del dominio de la ciencia, pero vamos adelante. Vamos a comenzar por el algodón. La palabra algodón como tal tiene un significado en náhuatl. Si ustedes buscan el sinónimo, o mejor dicho, la palabra en náhuatl algodón, dice Ixcatl. Bueno, sí, existe, es verdad. Sin embargo, la misma palabra algodón tiene significado. Deriva de la palabra alidl, que significa varón, y cotón o cotton, que significa camisa. Entonces, algodón, por descendencia o por así, deformación del lenguaje a través del tiempo, significaría camisa para varón o camisa de algodón. Y eso es lo interesante. Muchas veces se ha pensado que la industria textil ancestral era en base al ixtle, ¿no? A la fibra esta que se saca del maguey y otras plantas parecidas, que básicamente se usaron como cordeles, ¿no? Acuérdense que los mecates, las riatas, las cuerdas, las piolas, hace muchos años los que nos tocó se hacían precisamente o de algodón o de ixtle, o sea, de fibras de ya sea de maguey o de yuca o de inequén. O sea, se pueden utilizar a muchas plantas. Sin embargo, como vamos a ver un poco para dar una semblanza general, ¿de qué nos sirve dar esta semblanza general? De que nos permite ya sentar lo que algunos adelantos importantes para que a futuro podamos ir desarrollando estos. Es decir, hoy vamos a hablar en general de los adelantos que ya existían en la época ancestral, en la época de los aztecas, lo cual nos va a dar pauta o base para ya hablar en programas distintos de estos aspectos, de estos adelantos. Bueno, en este caso vamos a comenzar con algodón y otros implementos o materias primas. Dice aquí que en la época de los aztecas tuvieron una producción de 52,020 toneladas de algodón de greña, o sea, algodón crudo, cada 80 días. Esta enorme producción de algodón lograda por nuestro magno imperio azteca lo impulsó a convertirse en su época, fíjense bien, en el mayor centro
industrial del mundo. Respecto al algodón, nuestros antiguos mexicanos lograron obtener aceite para jabón, fíjense bien, así como también explosivos, pero fue hasta el año de 1800 a 1913, ya de esta era, que fue explotado este producto por empresas estadounidenses y francesas del trust sueco Nobel. Acuérdense que Nobel, el premio Nobel o la familia Nobel, hicieron la dinamita. Hoy le toca a las empresas DuPont, las que tienen el, ¿cómo se llama? El privilegio de manejar esto, pero en su tiempo fueron los Nobel, los precursores o descubridores o los fabricantes de dinamita, quienes se instalaron en la ciudad de Torreón, Coahuila, centro importante algodonero, y obtuvieron el monopolio de la dinamita en México y de empresas jaboneras. Hemos platicado en otras ocasiones sobre que los aztecas conocían los detonantes, los explosivos, y vemos que ya tenían conocimiento del jabón y ya tenían conocimiento de esos explosivos que se obtienen de esa planta. O sea, no es una cosa así fortuito. El que sigue. El investigador Manuel Urbina explica que nuestros antiguos mexicanos usaban la palabra Nahuatzacutli para designar a la sustancia gomosa extraída de los bulbos o capullos de ciertas plantas conocidas con el nombre de orquídeas. Por otra parte, el escritor Fernando Martínez Cortés dice que el médico Francisco Hernández, que por encargo de Felipe II vino a México en la época colonial para estudiar la flora, fauna y minerales de nuestros antiguos mexicanos, y al conocer el zacutli le dio el término castellano de gluten como equivalente del vocablo náhuatl. O sea, gluten, zacutli, hay una desinencia, ¿no? ¿Ok? Gluten de aglutinar, de aglomerar, de fraguar. De esa palabra se deriva la connotación glutinosa, que quiere decir que tiene virtudes para pegar una cosa con otra. Los pintores, o sea, la gente que se dedica a las obras pictóricas, a los lienzos y todo eso, utilizaron esta goma de esta planta del zacutli para adherir más firmemente los colores en sus dibujos y para evitar que fueran borradas las figuras fácilmente por el tiempo. Como utilizan la laca, ¿no? Esas acrílico, laca y todas esas sustancias que le ponen a las pinturas, en acuarelas o lo que sea, incluso creo que hasta el óleo, le ponen una película para conservar. Pero nuestros antepasados utilizaron el zacutli. Dice que para evitar que fueran borradas por el tiempo. También fue usada en los tintes de colores para el cabello. Imagínense, aquí estamos viendo la industria de los tintes, que no solamente para las ropas, sino también para aspectos estéticos para el cabello, y además lo fijaban. Hoy en día, por ejemplo, el aspecto del cabello, sabemos que se utilizan otros fijadores químicos que realmente son muy, muy tóxicos. Hay mucha gente, yo hice un experimento con eso, me lo puse en la mano, y sí, efectivamente, pero arde. Y yo le preguntaba a mi hermana que cómo era posible que ella soportara ese ardor acá, en el cuero cabelludo. Pero dice, ni se siente, es solamente cosquillas. Bueno, cada quien. Dice que... y para los atractivos y lujosos estampados en telas, ya que esta goma seca no tiene ninguna reacción al agua fría o caliente. Fíjense lo interesante. Esa, ¿cómo le llaman cuando fijan el color? Mordiente. Hoy en día también los mordientes, los que fijan el color a las prendas, a los textiles, se llaman mordientes, son químicos, no son naturales. Ojo, nada de esto que en su tiempo se hacía, que ahora también utilizan sustancias agresivas con el medio ambiente, ¿eh? Ojo. El escritor Fernando Martínez explica que en los laboratorios de las empresas del pegamento blanco se realizaron diversos exámenes a los bulbos de zacutli para probar su mayor potencia, y llegaron a la conclusión que el método azteca es el mejor proceso para lograr su fuerza adhesiva. Posteriormente, este estudio salió a la venta el Pega de Locura y el otro, que es un lápiz adhesivo. ¿Ven? ¿Cómo? Y por eso, fíjense que otras utilidades que le he encontrado al Pega de Locura es que pueden suturar, mejor dicho, heridas de cierta, incluso en urgencias. Hemos visto en algunos programas de la televisión
que en urgencias, así a los que tienen así feos cortes, les ponen por así emergencia, pues esos puntos con pegamento y sí queda bien, porque es de origen orgánico, no es químico. Dice, los industriales del Magno Imperio Azteca sacaban el papel de la corteza del árbol llamado amate, efectivamente, y de los capullos formados por determinadas orugas. De este último procedimiento sacaban el papel blanco satinado, pero en todos estos productos fue utilizado el pegamento Zacutli. Fíjense aquí lo que interesante que es esto. Todos tenemos la idea o la noción de que el amate era ese papel que usaban los códices y textos antiguos, etc. Pero aquí habla de unos gusanitos que producen un color satinado. ¿A qué se parece? Pues a ese color satinado que incluso tienen ciertos textiles, ¿no? Efectivamente. Hemos comentado que hay una escritora europea sí, todavía de este siglo, que la famosa duquesa Sidonia Medina, la duquesa roja, que él menciona que hubo un trasiego impetuoso e intempestivo de cosas de allá para acá y de aquí para allá, que principalmente se llevaron muchas cosas, entre ellas estos bichos. O sea, se ha pensado que cierto pueblo del lejano oriente es el de la patente, ¿no? Que concentre todo el conocimiento de ese material, pero vemos que no es tan cierto. Y entonces cobra mucho sentido lo que comenta la duquesa roja, acerca de que se han llevado muchas cosas y a la fecha se siguen llevando, como vamos a ver un poco más adelante. Entonces vemos que los papeles en aquella época eran amigables con el medio ambiente. Imagínense, poner a producir a gusanitos no es nada agresivo. Por eso los ancestros, los aztecas, en general todas las culturas de aquí de América, todas en general, eran amigables y respetuosas con el ambiente, con la naturaleza. Esto es una muestra de ello. Ponían a gusanitos a trabajar. Ahora, de alguna manera, no les cortaban su ciclo vital. Evidentemente tenía todo un sistema donde producían las pupas, las larvas, los adultos y otra vez ciclo tras ciclo, y de esa manera continuaban su producción. Pero este es sumamente amigable porque no se le inhibe el ciclo de las plantas, tampoco se inhibe el ciclo de los animalitos estos, de las mariposas que producen estas orugas de la seda. Nuestros antiguos mexicanos también estudiaron una goma extraída del árbol llamado Sinancancuitlatl, pegamento que fue utilizado para unir navajas de obsidiana sobre barrotes de madera. El doctor e investigador Hernández dijo que esta resina mezclada con copal y arena y puesta al fuego se forma una pasta que cuando se enfría adquiere una dureza y firmeza tales que excede al hierro, las piedras y los diamantes. Esto es verdad. Sí, supuestamente este investigador comenta que esta arma, que como ya se imaginarán, es esa famosa espada de madera con la obsidiana que tienen los aztecas por autonomacia, el macahuilo, ¿cómo se llama? Esta macana con obsidiana. Sí, efectivamente, era muy, muy dura, pero comenta que era muy frágil. Ok, está bien. Pero más adelante vamos a observar que los antiguos mexicanos y en general en toda América ya conocían del acero. Básicamente este instrumento es ceremonial, religioso o con otro fin distinto al de la guerra. Por eso no es concebible que tanto ingenio que tuvieron los aztecas cometieran el error de utilizar armas frágiles frente a armas más resistentes. No eran tontos, no, para nada. Entonces, más bien esto, como les hemos mencionado y reiteramos una vez más, pues eso hace que es política negativa, o sea, es mala difusión, es mala fe, como sea, o sea, es ilógico que un pueblo tan desarrollado e inteligente, con estos descubrimientos tan ingeniosos, tan amigable con el ambiente, no supieran del uso de instrumentos rígidos para convertirlos o sus elementos o materiales rígidos para convertirlos en lanzas, espadas o lo que fuera. Es inconcebible. Con respecto a este pegamento, Sinancancuitlatl, sí, efectivamente, hay artículos que hablan de abundantemente.
El escritor Samuel Faslich explicó que el pegamento que usaron los aztecas en sus trabajos de odontología es un pegamento insoluble hecho a base de fosfato de calcio. El análisis químico completo de este cemento demostró que está compuesto de calcio, fósforo, aluminio, sílice, magnesio, fierro, magnesio, cobre y estroncio, lo que demuestra el gran conocimiento científico de nuestros antiguos mexicanos en mineralogía. Aquí vemos, a ver si me puedo hacer zoom, un poquito más, eso. Vemos estas incrustaciones son muy viejas. Imagínense, muy viejas, quiero decir cientos o quizás miles de años. Hoy en día, ¿cuánto duran nuestras amalgamas o las curaciones? Aquí la compañera se ríe. Pues sí, o sea, imagínense la calidad del trabajo que estamos hablando. Aquí vemos incrustaciones en piedras semipreciosas, se ve como que es jade y turquesa, ¿no? Vemos este conocimiento, cuando uno entiende y usa el sentido común y la lógica, eso de que llegaron 300 ahí a hacer un borlot y que lograron dominar un imperio, esa idea, que sí se hizo en aquella época, hace 500 años, hizo mucho mal a muchos soldados que trataron de emular las hazañas de Cortés. Y no fue uno, no fueron dos, fueron muchos que llegaron así como ya llegué, ya vine a conquistar, y se llevaron tremendas zarandeadas. Entre ellos Francisco Javier Mina, que llegó así muy orondo acá al Golfo. Me parece que la primera incursión que tuvo allí ahí por Tampico. Evidentemente lo mandaron a la Tuxpan y Tampico por ahí. Y como justamente ahí hay marismas. Marismas son terrenos pantanosos que suben y bajan la marea y se vuelven trampas mortales para la gente que no conoce. Y tiene senderos porque son utilizados por los pescadores. O sea, gente que ya conoce el terreno pues puede andar por ahí sin ningún problema, pero invasores, como este personaje, Francisco Javier Mina, que llegó como Juan por su casa, como quien dice, pues se mete. Y entonces al mando de la defensa estaba precisamente el general Santana, Antonio López de Santana. Y pues él, astuto, pues logra reunir gente y los huye. Entonces manda al grueso de su contingente sobre la guarnición, y como salen supuestamente en desbandada, se meten a la marisma. Y ahí van los soldados invasores. Y pues salen del otro lado, y cuando se dan cuenta que ellos ya están atrapados, no pueden salir. Y pues llegan con lo que quedaba del resto del contingente y los atrapan. Precisamente ellos, Santana le quita la cruz de fuego, esa cruz que comúnmente se ve en los ejércitos españoles, que es como una X, como con fuego, así, una X. Esa X, ellos se la conquistaron, se la quitaron. Y esa está en Palacio Nacional. Le gusta que la mera, ¿no? Que fue trofeo de batalla, para que vean que eso es histórico y es verídico, no nada más está uno ahí inventando historias. Por eso, el hecho de esta historia inventada, de que Cortés y sus 300 es falsa. Otros personajes que se llevaron un sustazo fueron el ejército francés, ya saben, la famosa historia de la guerra de los pasteles y todo ese asunto, porque pensaron que podían. Y cuando se dirimía la idea de invadir, les decían, no, ¿qué? Ingleses y franceses y otros, bueno, ingleses y españoles y otros, no. Ah, que sí, y pues ya ven. Y en general, durante los 300 años que duró la guerra de resistencia de los huestes chichimecas en el norte, centro-norte de México, desde Guadalajara, desde Jalisco hacia el norte, hacia los Grandes Lagos, esa resistencia se dio porque muchos aventureros llegaban, sí, pues sí, Cortés pudo, y se llevaban tremenda sorpresa, al grado que Guadalajara cambió 3 veces de lugar porque se asentaban y llegaban los ejércitos chichimecas, órale, la goma, ponían otro lugar. De hecho, en una de esas incursiones tomaron esa capital y ahí fundaron la capital del nuevo señorío. Pero pues estos abusados fundaron una ciudad paralela y siguieron dándose en la torre.
Eso duró hasta cercano al año, bueno, el siglo XX. De hecho, en la película Jerónimo hay una escena donde se le preguntan pues, al jefe Jerónimo que cómo, por qué perdían la guerra. No, dice nosotros, y eso es cierto, eso es verídico. Casi siempre en las batallas ganaban los guerreros náhuatl, pero como tenían un contingente tras contingente tras contingente, o sea, por efectivos y por caballos no paraban. ¿Por qué? Porque eso se entiende que ya fue una guerra mundial, o sea, fue una guerra, si se acababan los contingentes aquí locales, pues traían de otro lado y de otro lado. Se dice, y eso lo dice Francis Bacon, que mandaron tribus de África, los Watusi, nada más que los Watusi ya no los trajeron porque algo ahí había que los Watusi se cambiaban del lado de los aztecas cuando sabían que se enfrentaban a ellos. Dicen, no, ellos no son enemigos, son amigos. O sea que ya se conocían, imagínense. Por eso ya no los llevaron aquí a México, se nos llevaron al norte y al sur y a donde pudieron, pero aquí en México no, porque se pasaban del lado azteca. ¿Bien? Como esa idea de que los aztecas eran salvajes y que no conocían más que el lago de Texcoco, pues no es cierto. Como para que reaccionaran así los Watusi, pues no es cosa fácil. Bueno, estábamos hablando de la antología, entonces vean qué duraderas son. Sabemos de la industria del hule por vestigios y ciertos deportes que todavía existen. Hace poco tuvimos en uno de los programas de Radio Jefao a un amigo que tiene vinculación allá con Norteamérica y hacen exposiciones, hacen eventos. Hace poquito le acaban de dar un reconocimiento a nuestro amigo Rubén Gallardo, amigo de la revista, que un reconocimiento por su trabajo para conservar y dar a conocer toda esta grandeza en relación a los deportes de pelota. Bueno, pues no solamente el hule fue utilizado para usar estas pelotas como tal, sino que se utilizó, fíjense bien, dice que se elaboran capotes, camisas y pantalones impermeabilizados con este hule. Es cierto. Pantalones tablados, o sea, ¿cómo le llaman? Stretch. No. La tela esa que se estira, stretch, ¿no? O sea, licra, como las licras. Ándale. No así tan delgaditas, sino más gruesas, ¿no? Pero telas auladas. Sí, ya se sabe esto, ¿no? Cómo se extrae el hule. Dice que se sabe que el juego de pelota en México es milenario, pues desde antes del Magna Imperio Azteca ya se practicaba este deporte que supuestamente formaba parte de los rituales religiosos. Esto es desde la época de los Olmecas, si no es que más atrás. Y esto implica que nuestros antiguos mexicanos fabricaban zapatos con tela aulada, resistente y similar a la piel aderezada para el calzado y con suela de hule. Por eso hemos insistido. La idea del salvaje guarachudo de plumado es una ficción creada para que nuestra psique, hoy en día a nosotros así en corto, no sintamos orgullo por esos guerreros, por esa civilización, por esos deportistas. O sea, no andaban en taparrabo, no andaban con guaraches jugando estos deportes, por lo que aquí comentan y por todo lo que han investigado, fabricaban suelas de hule y telas de hule impermeabilizantes, o impermeabilizadas, mejor dicho, y telas auladas, precisamente. Incluso se comenta que esas telas auladas las usaban los deportistas y también los guerreros, evidentemente. Dice que lo más curioso de este dato histórico es que la fabricación de este tipo de zapato con suela y tela de hule era exclusivamente para los deportistas, para los jugadores de pelota, los atletas que participaban en carreras, gimnasia, lucha y para los ejércitos de los guerreros. Es lo que les decimos. Así de simple. Entonces, hay que recambiar muchísimas cosas, muchas concepciones que no permiten el desarrollo. Bueno, fíjense bien por qué digo esto. El atletismo, en los años 1900 que comenzó todo este asunto de los deportes, olimpiadas, si se fijan en la ropa, era ropa muy sencilla, ¿no? Pues tenis con suela de cuero, con spikes, o sea, piquitos. Pero conforme fue evolucionando el tiempo, conforme fue avanzando el tiempo, fueron mejorando los zapatos, la ropa, todos los utensilios que usan los deportistas. Eso se permitió gracias a que se impuso un desarrollo. Se mejoró todo para que el deportista no sufriera tantas lesiones,
para que amortiguara el golpe y ese mismo golpe lo impulsara, o sea, ya cinética de materiales, todo ese asunto importante. Pero sí, esos deportistas en el año 1900 o 1904 que inició ese movimiento dijeron, no, debemos ser fieles a la tradición, solamente zapatos de suela de hule con spikes, y así a la eternidad, imagínense, todavía usarían todos los deportistas suelas de cuero con spikes. Y sabemos que son peligrosos, ¿no? O sea, son buenos para muchos terrenos, pero no para todos, ¿no? Seguirían corriendo sobre pistas de arcilla o de tezontle, ¿no? Todo eso seguiría existiendo si esos organizadores hubieran aferrado, no, tiene que ser así. Por eso comento, y por eso se comenta en general, que si tuviéramos la idea de que nuestros ancestros utilizaban zapatos aulados, tanto pantalones, tanto playeras, tanto suelas, pues inmediatamente a nuestra mente pensaría, pues cómo mejorarlos, cómo que nos queden más pegados o más holgados, o que tengan cierto calibre o densidad de hule, esto es mejor. Eso promueve el desarrollo, la inventiva y la mejora. Ok. El investigador Hyatt Verrill escribió que cualquiera que examinara estos objetos, por ejemplo, esta mascarilla, sin conocer su origen, fíjense, se lo das a un orfebre y así se las sin susto, diría que fueron ejecutados por electrólisis. Esto nos indica que los antiguos mexicanos conocían la electricidad y si no fue utilizado hoy en día, por lo menos la usaron en la metalurgia. Exacto. Ya hemos platicado en otras emisiones acerca de que sí conocían ciertos procesos químicos para obtener el mineral metálico, porque la mayoría de los metales, sobre todo preciosos, no está así metálico en la naturaleza, sino que está en sales, está con otros metales, otras sustancias, y que de alguna manera ya sabían cómo ir purificando esos materiales, ir reduciendo. Recuerdo que explicábamos de la reducción de ciertos óxidos. Bueno, pues este escritor, investigador, dice que este tipo de arte necesariamente él ve electrólisis, ¿no? Ya un proceso donde hay químico eléctrico. Los que se dedican a la chapa de oro saben lo que es esto. O sea, los meten en sustancias para, ¿cómo le llaman? Para una sustancia polar, un ácido. Luego le pasan las sales de estos minerales y se quedan pegados porque se pasa un voltaje. Entonces, por óxido de reducción, el metal se pega al voltaje, que es metálico este asunto. El caso que es una artesanía para mí difícil de comprensión, pero hagan de cuenta que los meten y los sacan ya doraditos o plateaditos o cromados, como sea, ¿no? Pero es un proceso electroquímico. Eso. ¿Cómo es que lo hacían? El que sigue. Aquí está lo que les decía de los metales, en este caso el acero. El investigador Hyatt Verrill también afirma que antes de la invasión europea en América conocían perfectamente el hierro y el acero, y que se cuenta con palabras, principalmente en el idioma inca o quechua, o quiche, lengua quiche, en el cual tienen la palabra quelay, que quiere decir hierro, y en guaraní la palabra cuarepotiata, que quiere decir acero. Comenta este investigador, es altamente probable que los fundidores que enseñan una metalurgia del cobre de alto nivel sepan también producir acero y hierro, tanto más probable cuanto que el quichua posee una palabra quelbac por hierro y guaraní del Brasil y Paraguay respectivamente llamado itauna y cuarepotonu, y el acero itaite y cuarepotiata. Son trabalenguas. Bueno, les pongo zoom para que vean a lo que me refiero. Este escritor hizo un libro que se llama El Imperio Vikingo de Tiahuanaco. Está interesante este libro, son como casi 200 páginas. Así se llama, Jacques Maillet, El Imperio Vikingo de Tiahuanaco. Esto es lo interesante de este libro, que nos da a conocer estas cuestiones. Y bueno, en general el autor considera que los vikingos ya habían llegado a, ¿cómo se llama? Ahí a esta región de Sudamérica,
porque mucho de lo que se sabe que conocían los vikingos como esta orfebrería del acero se dio en ese lugar, en Tiahuanaco. Pero, bueno, y él dice que es por el año 1000, alrededor del año 900, 1000, y se da todo ese proceso. Sin embargo, pues vamos a suponer que sí, que llegaron vikingos, pero pues cabe preguntar de dónde aprendieron estos, porque hay civilizaciones más antiguas en América que también existen esas palabras, como en el caso de los olmecas. Tarán, creo que ya quedó. Oh, ¿qué pasó? ¿Por qué no avanza? Si tienen preguntas, mientras averiguo por qué no sigue avanzando esto. Si tienen preguntas, pregunten. Acá está. No sé por qué no sigue avanzando. Si tienen preguntas, no hay comentarios en las redes. Aquí, como comenté a un principio, vamos a empezar el asunto de por qué decimos que la roca es de las ciencias, la ciencia de la roca, no la roca, es de las más difíciles de adquirir por cualquier civilización, porque estamos hablando ya de aspectos muy muy complejos que incluso son como ficción. Saludos a Genaro Ruiz, dice excelentes temas como siempre, saludos afectuosos. Gracias, Genaro, muchas gracias por tus comentarios. Vamos a ver si tenemos más comentarios. Les estoy platicando mientras busco más comentarios. Dice aquí que Cecilio Robelo, en una de sus obras, da a conocer la existencia de una piedra de aproximadamente 2,5 metros de alto por 2,10 de diámetro, o sea, es como un cilindro, la cual estaba montada por otra piedra cilíndrica menor, o sea, más chica, pero apoyadas en puntos diamantinos, o sea, así como en una puntita de la piedra, en exacto paralelo que les proporcionaba un equilibrio. Algo así como ¿cómo le llaman? Un dial o un tropos, así pues, girando. Pero imagínense, 2,50 por 2 de diámetro. El equilibrio de esta piedra de aproximadamente 20 toneladas de peso era tan exacto que bastaba con tocarla con un dedo para que la piedra girara. Hay un canal de YouTube que se llama Misterios TV. Ahí tienen un documental que habla sobre que muchos vestigios allá en la India, de los Vedas, tenían piezas móviles giratorias. Y al paso del tiempo, pues los mismos gobiernos actuales o contemporáneos han puesto cemento y todo eso. Incluso hay otro que menciona que supuestamente repararon ciertas vestigios, que era como una especie de pérgola, una reja, pero de piedra, con unos relieves muy bellos, pero que les pusieron yeso y se echó a perder esa piedra. Se echó a perder y ya la belleza de los rostros se está perdiendo y se está carcomiendo todo. Entonces, este tipo de conocimientos de cómo hacer que la piedra, poderla fraguar, hay muchos investigadores serios que consideran que los bloques gigantescos de las piedras, por ejemplo, que usaron para las pirámides allá en Egipto, fueron fraguadas. O sea que las hicieron así como quien hace un tabique que se fragua, o una pieza de cemento que se fragua. De esa manera, o sea, no fueron cortadas. Según estos autores, las rocas gigantescas no fueron cortadas, fueron fraguadas in situ. Y de esa manera, pues únicamente tenían que llevar materiales más fácilmente acarreables, o sea, como quien lleva costales y bultos de cemento, cal, canto y ¿cómo se llama? Mortero y todo eso. Bueno, pues hagan de cuenta ese procedimiento, pero para hacer estos bloques enormes. Incluso en este lugar de Tianahuaco, toda esa zona de los Andes tienen el mismo procedimiento, que parece ser que, como dicen, que las navajas que se meten entre las rocas o entre las piezas no entran. ¿Por qué? Porque probablemente hayan sido fraguadas ahí, pues por eso no caben. O sea, como dicen, son tan perfectamente encajan, que dicen, pues ¿cómo le hicieron? Pues es más fácil fraguarlas que cortarlas y luego pegarlas. Bueno,
lo que sigue. Dice que esta piedra estaba instalada en la población de Tetla, en el Valle de México, perteneciente al señorío de Tonalá. Bueno, ahí hay una confusión. No sé si Tonalá, Jalisco, Tonalá, Chiapas o Tonalá aquí. Pero dice que este lugar se denominó como San José Analco. En la época de la colonia, los europeos pretendieron derribarla, la roca cilíndrica, aplicándole la potencia de 10 caballos, pero que no fue movida ni un solo centímetro. Por su parte, el historiador Manuel Orozco Iberra dijo que dicha piedra quedó movible en su sitio hasta el año de 1853, cuando un bárbaro propietario de ese lugar, por fanatismo religioso, la destruyó después de rodearla con barriles de pólvora. O sea, ¡pum! Pues sí. Eso me recuerda una anécdota que pasó ahí en Normandía, me parece. Un lugar ahí donde, cerca de los Países Bajos, hay una roca parecida en una costa. Y cuando cayó el paganismo, por llamarlo así, en esa región, pues llegaron acá los amigos de la sotana, pues derrumbando todo, cambiando todo. A ver, esa piedra, quítenla de ahí. Y les dijeron los lugareños, no la quite porque se nos inunda el pueblo. No, qué paganismo, ni qué. Quítenla. Se nos inunda el pueblo. Que la quiten, si no a la hoguera. Bueno, pues está bien. Y que se inunda el pueblo. Que la quiten y que se inunda el pueblo. Así es, vivimos una civilización de esa naturaleza, damas y caballeros. Si no tienen más comentarios, ya que se nos acaba el tiempo, un saludo a nuestro amigo Genaro Saucedo, que tenga a bien recuperarse o de resolver sus problemas. No es nada grave, pero bueno. Suscríbanse a los canales de YouTube, de Facebook, YouTube, Radio Jefao. También existe, estos programas los repiten en Revista Jefao. Revista Jefao también tiene un canal de YouTube. En Facebook de Revista Jefao, donde se transmite este programa. Pero si ustedes le ponen Jefao, van a salir muchas páginas. A todas esas, métanse, porque hay cosas de muchos temas, no solamente históricos, sino también temas donde tratamos de abordar estos temas con otros ángulos, o por qué no aplicar muchos o algunos de estos conceptos. Suscríbanse, activen las notificaciones. Si tienen comentarios, pónganlo en la cajita. Ahí en la cajita escriban las preguntas, lo que ustedes consideren, comentarios, todo es válido. Y es muy importante porque pues eso nos permite, por ejemplo, esto de los temas, nos preguntaron sobre la industria, y precisamente vamos a tratar de iniciar la semana que entra con el asunto de los tintes y el algodón. Es un tema muy padre, porque como les comentaba hace rato, no solamente es el asunto de los textiles, sino que ya vimos que se aplica al cabello, porque los ancestros también tenían sus salones de belleza. Eso es verdad, no es mentira. Y es de las cosas más perseguidas, la belleza femenina ancestral. Los baños públicos. Es otra cosa, la pulcritud de nuestros ancestros. Decían los invasores que el emperador Moctezuma se bañaba hasta 4 veces al día, ¿no? Y había baños, o sea, no baños públicos. No había pretexto de no echarse un regaderazo, porque había baños por todos lados, al menos aquí en la ciudad. Y esos baños estaban bien. O sea, cualquier persona podía entrar sin necesidad de otra cosa más que tener la disposición. Los pocos vestigios que quedan, hay una zona de los baños de Moctezuma que está atrás del castillo de Chapultepec. El otro está aquí en el Peñón de los Baños. Un día que es un reportaje, ¿no? Esos 2 lugares datan de aquella lejana época. Vamos a ver. Comentarios. Saludos a Rally Rackham, Sanse Inyolotl. Si tienen preguntas, amigos, pregunten. Está muy interesante todo esto, porque esto nos va a dar pie a platicar más adelante de ya cosas, o sea, desarrollar estos temas y otros más. Por ejemplo, hay un arbustito que se llama guayule. El guayule
amigos y amigas, en la Segunda Guerra Mundial se utilizó como sustituto del aceite. O sea, para echarle como una especie de aceite orgánico para industrial, ¿no? Para las máquinas, para que se moviera, ¿no? Incluso se puede refinar como combustible, como gasolina. O sea, imagínense. Y curiosamente, por allá por 2015, por esas épocas, un consorcio alemán quiso rentar, no sé si ya lo logró, si rentó, pero por lo menos quiso rentar en aquella época varios ejidos allá de Tamaulipas para hacer cultivo de guayule, porque ellos, visionarios, que son abusaditos estos camaradas, consideraron que pues, los productos derivados del petróleo, pues como que tarde o temprano iban de salida y querían adelantarse produciendo pues guayule para solventar los combustibles, los aceites y todo eso que habitualmente se obtiene del petróleo. Ese arbustito guayule, eso no lo menciono aquí, pero es otro de los adelantos tecnológicos industriales de los aztecas. Y así hay muchísimos camaradas, muchos. Y muchos que ni siquiera, como ese del pegamento que pega de locura, o el lápiz adhesivo que se saca de una planta, pues, es muy importante, ¿no? Los tornos, como comentaba en una sesión el amigo Saucedo, el ingeniero Saucedo, los tornos, hay piezas que al análisis ya, ¿cómo le llaman? De mucho aumento, pues, tiene su nombre técnico. Se ve que tuvo que ser utilizado un barreno. Un barreno implica una herramienta rotatoria. O sea, un barreno no lo puede hacer con hueso y un arco, ¿no? No, porque ese arco dejaría una muesca así, en zigzag. Y no, estos tienen muescas rotatorias que van así en espiral. Gracias por yo muy interesante y gracias por compartir. Gracias a ustedes, amigas y amigos, a todas las personas que nos escucharon. Si no tienen más preguntas, pues vamos a pasar a otra cosa. Denle dedito arriba, denle like, compartan, suscríbanse a los canales, mucho nos ayudan, comenten y nos vemos a la próxima. Esto fue su programa A la Redonda, la industria y tecnología azteca, base de la producción actual. Hasta la próxima. Jefao Radio presenta A la Redonda, temas desde todos los ángulos. A la Redonda, con el equipo de la revista Jefao.